En este espacio podrás encontrar información con sustento científico que rompe paradigmas y promueve una conciencia de salud integral. Conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un estreno de El Espacio de Conciencia. Yo soy Yasmín González y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos nuevamente en este espacio, después de como 2 años, hace ratito estábamos platicando, que no estaba aquí con nosotros el médico Francisco, que yo ya de confianza le digo Paco. Entonces, pues bienvenido, Paco, qué bueno que estás otra vez por aquí. Hola, Yas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que es un gusto. Gracias a ti. Y bueno, para los que no conocen al doctor o médico, como le queramos decir, Paco, le voy a pedir que por favor nos cuente un poquito, pues a qué se dedica, cuál es su especialidad, y luego les presentamos el tema del que vamos a hablar hoy. Gracias, Jazz. Pues bueno, yo soy Francisco Lozano, yo me formé como médico general, médico cirujano en la Universidad de Guadalajara y después hice la especialidad en pediatría también en la Universidad de Guadalajara con sede en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías. Posteriormente hice la subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez con aval de la UNAM. Y bueno, actualmente laboro en el Centro Médico Naval. Esa es la razón por la cual el día de hoy, que tenemos un especialista en temas pediátricos, en temas de nutrición y en temas de gastroenterología, vamos a tocar un tema que es muy importante y muy común en los niños que están, los doctores lo definen como edad pediátrica. Ahorita le vamos a pedir al doctor que nos hable un poquito más y cuál es la edad pediátrica, pero el tema de hoy se llama estreñimiento funcional. Y bueno, les pedimos a todos los que son papás o tienen niños en esta edad, bueno, que pongan mucha atención a todo esto que vamos a estar comentando. Y para empezar, yo te quiero preguntar, Paco, ¿qué es esto del estreñimiento funcional? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el estreñimiento funcional se define como una disminución en la frecuencia de las evacuaciones a 2 o menos veces por semana, o también un aumento en la consistencia de las mismas, es decir, heces gruesas, secas, duras, que cuesta trabajo expulsarlas, que requiere mayor esfuerzo, puede llegar a presentar dolor, sangrado. Pues todos estos datos clínicos son a lo que definimos estreñimiento. Y pues bueno, en este caso estamos abordando la edad pediátrica que comprende desde el recién nacido hasta los 18 años de vida, que me comentan. Aunque bueno, ya entrando específicamente al tema de estreñimiento funcional, le podemos llamar funcional a partir de los 4 años de edad. Entonces, bueno, antes de esta edad también están trastornos funcionales, pero se clasifican diferente porque es diferente como se trata también en la edad lactante o de los niños menores de 4 años, ¿verdad? Y también hay otra categoría donde se llama estreñimiento funcional del lactante cuando es en niños pequeñitos, ¿sí? Pero ese, bueno, es otro tema punto y aparte. Ahorita vamos a hablar del estreñimiento funcional a partir de los 4 años. Ok, perfecto. Entonces, para que tomen nota los que tienen niños en esta edad, y ya que nos platicaste un poquito de qué se trata, también me gustaría que nos platicaras ¿cuáles son las causas de que se presente este problema de salud y qué tanta influencia, de acuerdo a tu experiencia y lo que ves ahí en consulta, tiene la dieta en esto que se está presentando? Sí, ya, pues mira, efectivamente no hay una causa única, es un
problema de causa multifactorial, es decir, hay varios factores que están influyendo en que se presente. Pues los factores más impacto tienen es definitivamente la dieta. La dieta, el día de hoy tenemos una dieta que le llamamos dieta occidental, que está con alto contenido en alimentos ultraprocesados, ¿sí? Por ejemplo, harinas, azúcares simples, que tarde o temprano van a repercutir en la manifestación del estreñimiento. También el poco consumo de fibra en la dieta, poco consumo de agua, la vida sedentaria, el estrés, también factores de afrontamiento, a los problemas sociales. También eso puede repercutir porque los niños empiezan a presentar conductas retencionistas, ¿sí? Y bueno, también el apoyo familiar también interfiere en que se presente este problema. Bueno, dentro de las causas, digamos, ambientales, pues aquí tenemos los factores estresantes que presenta el paciente pediátrico, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje de ir al baño. Son niños que se estresan, a veces no quieren ir, empiezan a presentar conductas retentivas y pues bueno, desde ahí se empieza a presentar. Pero pues cualquier persona es susceptible de llegar a padecerlo, ¿no? Cuando sales de viaje, no tienes la confianza de hacer en baños públicos o en baños ajenos, entonces de alguna manera eso también provoca estreñimiento, ¿sí? Cualquier persona es susceptible de padecerlo. Así es. Y es un tema muy común, o sea, a veces no lo platicamos, pero es un tema que se da de manera, pues, general. Pero me gustaría ir adentrándonos un poquito más y ver de qué manera los padres o los familiares pueden detectar que este problema de estreñimiento ya necesita una atención de un especialista. Bueno, como te comentaba, cualquier persona y cualquier niño es susceptible de padecerlo, pero se va a convertir en un problema, digamos, más severo cuando el estreñimiento se torna crónico. O sea, no es algo transitorio que suceda, por ejemplo, en un viaje, sino que ya es de muchos meses y el paciente empieza a presentar datos clínicos de dolor abdominal crónico, a veces llegan a presentar vómitos, el dolor a veces llega a ser incapacitante, es decir, ya no puede ser ignorado, ya no es un dolor leve, sino que puede llegar a ser incapacitante, interferir con sus actividades diarias, con el juego, con el acudir a clases. Entonces, en ese momento, pues se torna un problema. Pues, ¿cómo lo pueden detectar los familiares? Bueno, aparte del dato directo, clínico, que el niño va a referir dolor al momento de evacuar, mucho pujo, el familiar pues va a apreciar que está expulsando heces gruesas, secas, duras. Pero aparte, de forma indirecta puede detectar ciertas conductas. Por ejemplo, son niños que a veces adoptan posturas anómalas. Por ejemplo, se sientan en la orilla de la silla, están haciendo ciertos movimientos como meciéndose hacia los lados, cruzando las piernas, apretando los glúteos, a veces se esconden y pues bueno, son conductas que a veces llegan a adoptar los niños estreñidos, ¿sí? Son conductas de retención fecal. ¡Wow! ¡Qué interesante, doctor Paco! Es que, o sea, realmente hasta que ponemos atención y con esta información que nos estás brindando, pues sería más fácil identificar, ¿no? O sea, yo creo que sí, a lo mejor en repetidas ocasiones, los que no tenemos hijos, a lo mejor en las escuelas, hemos visto alguna postura o actitud de estas que estás describiendo, pero como no tenemos el dato, pues no sabemos cómo relacionarlo. Y digo, a lo mejor un dato importante también para los maestros que conviven más con los niños en esta edad y que pudieran también como
ser ahí un foquito de alerta, ¿no? Y si los familiares no se han dado cuenta, pues a lo mejor el maestro advertir también de esto, no sé, se me ocurre que sería también un dato interesante para los que están ahí. Y bueno, aquí cabe mencionar, ahorita que estabas preguntando sobre las causas, bueno, hablando de un estreñimiento funcional, primero voy a especificar a qué nos referimos con estreñimiento funcional. Cuando decimos funcional, es un estreñimiento de causa primaria, o sea, es una entidad individualizada, un estreñimiento que no tiene una causa subyacente, a diferencia del estreñimiento secundario u orgánico, que es secundario a cualquier otra enfermedad. Y en este caso, el estreñimiento funcional es el más común, es entre el 90 y 95% de los casos es funcional. Entonces, en el estreñimiento funcional, la causa empieza a desencadenarse a partir de un evento estresante. Suele ser una evacuación dificultosa. Entonces, el paciente preescolar que está en proceso de aprendizaje de ir al baño, entonces empieza a asociar ese acto de evacuación con un acto de dolor. ¿Por qué? Porque le lastima al evacuar. Entonces, de forma inconsciente, empieza a presentar conductas retentivas, porque le da miedo ir al baño. Y entonces, en lugar de ir al baño cuando tiene ganas, pues se aguanta. Y entre más tiempo se aguante, pues bueno, el colon absorbe mucha agua, reseca más las heces, y las heces secas y duras, pues cuesta más trabajo expulsarlas. Entonces, a partir de ahí empieza a perpetuarse esto, que tarde o temprano se forma un círculo vicioso, y pues bueno, a partir de ahí es cuando empieza a manifestarse el problema. Qué bueno que nos haces la aclaración, doctor, de pues también estas causas que pueden estar detrás de todo este problema. Y bueno, por ejemplo, suponemos que ya los familiares detectaron el problema, o por alguien más saben que el niño está presentando estos problemas de estreñimiento y van con ustedes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? O sea, van con un especialista y pues ¿de qué se trata este diagnóstico? Con respecto a lo que comentabas. Nosotros como médicos tenemos que hacer una buena anamnesis que corresponde a un interrogatorio preciso y un interrogatorio dirigido, ¿sí? Para poder encontrar pues, datos interesantes que nos pueda sugerir ya sea un estreñimiento funcional o primario o una causa subyacente, ¿sí? De mayor severidad. Entonces tenemos que hacer un buen interrogatorio, obviamente una exploración física para poder integrar el diagnóstico, pero principalmente nos guiamos en lo que son los criterios Roma 4. Los criterios Roma 4 son unos criterios consensados por expertos a nivel mundial, ¿sí? Que estos, la versión número 4, se hicieron en el año 2016, son la última versión que tenemos. Los criterios Roma 4 nos dice que debemos de tener al menos 2 criterios, ¿sí? Los siguientes que voy a mencionar durante el transcurso de al menos un mes. Entonces estos criterios son 2 o menos evacuaciones por semana. O sea, la frecuencia disminuye. Al menos un episodio de incontinencia fecal a la semana después de que el paciente ya aprendió a usar el baño, ¿sí? Después de que ya tuvo control de esfínteres. Entonces vuelven a empezar con conductas de encopresis, es decir, se hacen del baño, ¿sí? Entonces también puede haber historia de retención excesiva de evacuaciones, evacuaciones duras o dolorosas, ¿sí? Una historia de gran masa fecal en el recto, que no puede ser expulsada, veces que llegan a obstruir el inodoro, ¿sí? Y bueno, síntomas acompañados como irritabilidad, es decir, llanto inconsolable, disminución del apetito, saciedad temprana, ¿sí? Son niños que no quieren comer, ¿sí? Y bueno,
lo más importante, cambió en los criterios Roma 4, es después de una evaluación apropiada por el médico, no explicada por otra condición médica. ¿Esto por qué es importante? Porque en los criterios previos, los Roma 3, el diagnóstico se hacía por descarte. O sea, primero tenías que descartar una patología grave, ¿sí? Y si descartabas otras causas de estreñimiento, el diagnóstico era estreñimiento funcional. Ahora no es necesario gastar miles y miles de pesos haciendo estudios innecesarios, cuando por los criterios puedes llegar a establecer el diagnóstico si no encuentras, después de una evaluación clínica, si no encuentras ningún dato de alarma sugestivo de que pueda ser causa secundario a otras enfermedades. ¿Me explico? Sí, así es, sí, quedó muy claro, doctor, y qué bueno que lo menciona, porque es probable que ya como especialistas, si no están actualizados en estos criterios, como lo mencionas, pues que se vuelva muy engorroso, ¿no? O muy costoso el llegar a la determinación de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, como vamos así como paso a paso, después de que se hace un diagnóstico correcto, ¿en qué consiste el tratamiento que ustedes como especialistas pues recomiendan para tratar este problema? Bueno, el tratamiento comprende pues varias fases. Necesitamos intervenir a nivel dietético, evidentemente, pero cuando ya es un estreñimiento crónico y pues severo, necesitamos también hacer uso farmacológico, ¿sí? Necesitamos dar medicamentos laxantes, porque si no, no se rompe este círculo vicioso. El uso de los fármacos laxantes tiene varios objetivos. El objetivo número uno es lograr evacuaciones blandas, suavecitas, todos los días, sin esfuerzo, sin dolor, sin sangrado. Pero a su vez también el objetivo es que el paciente vaya recuperando la confianza, ¿no? De que evacuar no es un acto doloroso, que empiece a dejar estas conductas retentivas, ¿sí? Y que con el tiempo también su intestino se vaya rehabilitando. ¿Por qué? Porque cuando es un problema crónico, entonces el intestino se hace retencionista y entonces empieza a acumular y pues bueno, empieza a perder su sensibilidad, ¿sí? Se va haciendo más laxo, ¿sí? Recordemos que también tiene una capa muscular este intestino, entonces va haciéndose más laxo, pierde su capacidad para la eyección, la materia fecal. Entonces, al momento que uno está influyendo en que no haya retención fecal, entonces poco a poco va a ir recuperando esta sensibilidad perdida, ¿sí? Va a recuperar su elasticidad. Pues esto no es un proceso que suceda de la noche a la mañana, a veces es un proceso que puede llevar varios meses y por tanto el tratamiento se debe de sostener durante varios meses. ¿Sí? Y bueno, también a la par se debe de hacer la intervención dietética, ¿sí? Consumiendo una dieta con la suficiente cantidad de fibra, la suficiente cantidad de agua. Sabemos que por más que se consuma fibra, si no se consume la suficiente cantidad de agua, hasta puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque la fibra puede hacer que haya mayor impactación fecal. Entonces también debe haber la suficiente cantidad de agua, actividad física para que haya un mejor tránsito intestinal. Y pues también existe la terapia conductual antirretencionista. Entonces hay que formar hábitos en los niños. Por ejemplo, acudir al baño cuando le den ganas de hacer. Y además, después del desayuno, comida y cena, porque después de alimentarnos sucede el reflejo gastrocólico. Te dan ganas de ir al baño, en eso consiste el reflejo. Y te has fijado que los bebecitos, por ejemplo, comen y hacen popó, comen y hacen popó. Entonces eso es un reflejo natural en el ser humano. Con el tiempo se va perdiendo, pero se puede llegar a recuperar. Esto es para reconectar esas sensaciones corporales,
entonces el niño se haga consciente, ¿sí?, cuando quiere ir al baño. Entonces, se recomienda a los papás que lo manden al baño después del o sea, entre 15 y 30 minutos después de haber desayunado, comido y cenado, ¿sí?, aunque no tenga ganas de hacer, al menos a intentarlo, ¿verdad? Sobre todo, esta práctica es bien importante en los niños que ya tienen incontinencia fecal de tipo retencionista. ¿En qué consiste esto? Son niños que de tanto que retienen en su recto, pues llega el momento donde ya no pueden retener más, ¿sí? Todo tiene un límite. Entonces, de forma involuntaria, llegan a presentar salida de materia fecal y entonces manchan constantemente su ropa interior. Entonces, si ponen en práctica esta terapia conductual antirretencionista, pues después de ir al baño voluntariamente, pues entonces van a evacuar, van a tener su recto limpio, menos probabilidad de accidentes, de que se pueda estar saliendo la popó y estar manchando su ropa interior, porque después son niños que sufren mucho bullying en la escuela, como de alguna manera están manchados, ¿sí?, con la ropa interior manchada, de alguna manera siempre se desprende algo de aroma, ¿sí?, y pues son niños que a veces son rechazados. Qué interesante y qué importante, doctor, que pues los papás que tienen o familiares niños en estas edades puedan educarles en este sentido. O sea, no solamente como usted, como tú, siempre te digo usted y tú, como tú comentabas, no solamente tiene que ver con ya el diagnóstico, el laxante que les están dando, el tratamiento que también tiene que sostenerse por el tiempo que el médico indique, sino estas ayudas, ¿no? Ir educando como tú lo comentas. Y bueno, haciendo un paréntesis, yo he escuchado también que por ahí siempre hay como el mito de los laxantes. O sea, lo que he escuchado es, si tomamos laxantes, pues no lo tomes mucho tiempo, o ten cuidado, mejor no lo tomes porque pues te haces dependiente y al rato el intestino pues se hace flojo, ¿no? ¿Qué hay de este tema, doctor? Es muy popular este mito y me atrevo a decirlo, es un mito. Esto no es algo verídico, no es verdad que el medicamento laxante te va a hacer dependiente. Entonces, más bien esta idea surge de la automedicación, o sea, pacientes que no han sido bien tratados, ¿sí?, y que tienen un problema crónico, de alguna manera están haciendo uso recurrente de los laxantes, pero no como debe de ser, no bajo prescripción médica, no bajo una supervisión. Entonces de repente lo toman de forma ocasional, ¿no? Les ayuda de forma transitoria, lo vuelven a usar en una semana y lo vuelven a usar en un mes. Dicen, oye, pues es que yo si no lo uso, no hago, ¿verdad? Entonces empiezan a asociar eso, ¿no? A que necesariamente tienen que usarlo para poder lograr la evacuación, pero no, o sea, ya dijimos, al contrario, si no se trata bien de forma crónica, el problema no se resuelve, ¿eh? A esos pacientes que de repente lo usan, o sea, usan el tratamiento 15 días, un mes, y dicen, ya estoy bien, y lo suspenden, porque dicen, ya no estoy estreñido, ya estoy bien, lo suspenden, fracaso seguro en el tratamiento. Entonces, a lo mejor va a pasar un mes que sigan bien, ¿sí?, mes y medio, pero va a llegar tarde o temprano la recaída, ¿sí? En cuestión de 2, 3 meses van a volver a recaer, porque ya dijimos, el objetivo de la terapia crónica que se da para pacientes precisamente con estreñimiento crónico y severo, el objetivo no solamente es lograr evacuaciones blanditas, sino que el objetivo es que su intestino se vaya rehabilitando, y esto no sucede de un momento a otro, es un proceso, digamos, paulatino, ¿sí?, se debe de ir vigilando. Gracias, doctor, por hacer esta aclaración y hacer el énfasis en el tiempo. O sea, se necesita tiempo y sobre todo el objetivo es rehabilitar el intestino, no solamente darle solución, que a veces
considero que tendemos a hacer así, me siento mal, bueno, hago esto cuando me siento mal. Y ya se me pasó, se me olvidó que me siento mal y ya dejo las cosas o los tratamientos, sobre todo médicos, que tendemos así. Mira, quizás en un estreñimiento agudo, que como te digo, cualquier persona es susceptible de padecerlo cuando cambia su rutina, sus hábitos de alimentación, un viaje, el estar fuera de casa y no... porque a fin de cuentas, el proceso de evacuación es un acto de intimidad. De alguna manera hay personas que si no se sienten en la intimidad del hogar, ¿sí?, no pueden evacuar en baños públicos, ¿sí? Entonces, cuando se cambia esta rutina o sales de casa, cualquier persona puede llegarse a estreñir. En ese momento, pues bueno, sí basta a veces con unas cuantas dosis de laxante que puedan llegar a ayudar, o incluso con cambios en la dieta, a los famosos alimentos laxantes como papaya, como ciruela pasa, mango y demás. A veces es suficiente para que se vea un resultado. No vamos más allá, ¿verdad? Porque es un proceso transitorio. Pero cuando ya hablamos de un problema crónico y severo, pues sí, no es suficiente con un tratamiento temporal o de una sola dosis. Se necesita un tratamiento prolongado. Pues bueno, esto es bajo supervisión médica y el médico especialista determinará por cuánto tiempo. Así es. Y bueno, ya hablando como de estos temas que también se vuelven como mitos o como recurrentes, ¿qué pasa, doctor, con las personas que llegan a urgencias de manera recurrente a buscar esta parte de los enemas para poder evacuar? Mira, esa es una pregunta muy controvertida. Que cuando hay una retención fecal muy severa, es decir, una impactación fecal, cuando ya hay una gran masa fecal, seca, dura, en la parte final del intestino grueso, que es el recto, entonces a veces puede llegar a ser útil un enema evacuante, ¿sí?, para poder expulsarla. Sin embargo, pues bueno, el enema evacuante se administra por vía rectal. Entonces, ese lavado se va a hacer, de alguna manera solamente alcanza la parte distal, o sea, la parte final. Pero pues el colon tiene pues, un gran trayecto, o sea, empieza en el ciego, después está el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide, recto. Entonces, ese lavado no va a llegar hasta la parte inicial del colon. Entonces, lo ideal es recibir una terapia farmacológica tomada para poder hacer, digamos, esa limpieza, ¿sí?, desde donde empieza el intestino grueso. Entonces, a veces puede llegar a ser válido en conclusión, pero no es válido que el paciente, cada que llega a urgencias por el mismo problema, se esté resolviendo con enemas, porque tarde o temprano eso va a repercutir. O sea, es una, digamos, es una invasión a la privacidad del niño, ¿sí?, porque a fin de cuentas es un lavado rectal. Entonces, no está indicado estar haciendo enemas evacuantes de forma rutinaria o repetida. Lo ideal es que la terapia sea tomada. Buenísimo, doctor. Qué bueno que nos está como aclarando todos estos puntos. Sí, doctor. Además, quiero hacer una aclaración. Hay estudios que evalúan, por ejemplo, la efectividad del enema evacuante contra una terapia farmacológica, que bueno, aquí voy a decir el nombre genérico, por ejemplo, el dietilenglicol o macrogol le llamamos, y esos estudios revelan una eficacia similar, ¿sí?, de ambos. Entonces no habría por qué hacer una terapia, digamos, invasiva como el enema rectal, el enema evacuante, cuando se puede resolver con una efectividad igual por vía oral. Entonces,
Se comparan en estos estudios se comparan ambas terapias, la tomada y la rectal, y son igual de efectivas. Entonces, pues bueno, preferimos la tomada. Así es, muchas gracias por estas aclaraciones, y qué bueno que está como también el dato de los estudios que se han hecho, y de preferencia pues que recurran a un tratamiento, como está comentando el doctor Paco, pues tomado. Y ya para ir concluyendo, doctor, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu recomendación? O sea, una vez que ya escuchamos todo este tema tan interesante, cómo detectar, cuál es el diagnóstico correcto, ¿con qué especialista es que se debe acudir, y cuál sería tu recomendación general con respecto a esto que hemos estado platicando? Pues mira, el estreñimiento funcional es un padecimiento muy, muy común en la edad pediátrica. Por parte de los gastroenterólogos es el 25% de nuestra consulta, la cuarta parte. Entonces es algo muy, muy común. Entonces es algo que de primera instancia va a llegar con el pediatra, ¿sí? Pero también hay que reconocer las limitaciones. O sea, en algún momento puede llegar a ser un problema severo, o que no está respondiendo a la terapia, ¿sí? Entonces hay que saber derivar a esos pacientes. El especialista ideal para tratar este tipo de problemas es el gastroenterólogo pediatra. Pues a fin de cuentas, el gastroenterólogo pediatra está especializado en todo el tubo digestivo y sus glándulas anexas, como es hígado y páncreas. Entonces, en este caso, que es un problema, digamos, de índole intestinal, pues el gastroenterólogo pediatra es el que debe de resolverlo, ¿sí? Al menos los casos complejos o severos. Pues bueno, ya los que son casos refractarios, es decir, aquellos que no respondieron al tratamiento supervisado, adecuado. Entonces, pues bueno, a veces son pacientes que pueden llegar a requerir terapias quirúrgicas, donde se pueden llegar a derivar al servicio de cirugía pediátrica, pero eso es rarísimo, es rarísimo. La mayoría de los pacientes responden adecuadamente. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy bueno toda esta información que hemos estado platicando. Y ya para finalizar, me gustaría, bueno, por aquí yo les voy a compartir los datos del doctor, para si alguien gusta contactarlo. El doctor está en Ciudad de México, y bueno, no sé si estés dando como alguna atención online o algo. Pues bueno, sí doy atención en línea, aunque pues el requisito siempre es al menos la primera consulta de forma presencial, porque como médicos necesitamos hacer un amplio interrogatorio, una exploración física adecuada para poder integrar un diagnóstico. A nosotros recordemos que mediante este interrogatorio, desde ahí vamos formando una hipótesis del probable diagnóstico. Entonces, conforme nos va informando el paciente, más complementando con la exploración física, más los estudios complementarios, es como se llega a un diagnóstico. Entonces, a veces de forma a distancia, es difícil hacer un diagnóstico certero. Entonces, yo les recomiendo a las mamás, papás, que por favor no pidan consultas médicas por WhatsApp ni por vía online, porque sí es un riesgo. O sea, no, un paciente que ya tiene un diagnóstico y que está controlado, a lo mejor ahí sí podría hacer un seguimiento se puede hacer por asesorías a distancia, por videollamada, pero no una consulta de primera vez, ni un padecimiento que esté agudizado. Siempre se debe de ver de forma presencial. Entonces, pues bueno, en conclusión, sí podría ser, siempre y cuando sea un paciente ya diagnosticado por mí y controlado. Digamos que su seguimiento pudiera llegar a ser a veces en línea, pero no de primera vez. Ok, perfecto. Entonces, con estas recomendaciones, les digo, yo aquí les voy a pasar los datos de contacto del doctor Francisco,
Y pues nuevamente muchas gracias por esta muy buena información que nos has regalado, por todas las recomendaciones, las aclaraciones. Y bueno, esperamos no tardarnos tanto para la siguiente cápsula, que siempre nos comparte temas interesantes el doctor. O sea, me refiero tanto en regresar a otra cápsula más con el doctor. Así que ojalá lo tengamos próximamente aquí. Y pues muchas gracias Paco. Al contrario, Jazz, muchas gracias a ti. Gracias, hasta la próxima. Llevando la ciencia a tu vida diaria y promoviendo una conciencia integral de la salud. Escuchaste Conciencia.